En nuestro programa de hoy, Al-Forad, queremos aprovechar la oportunidad de poder conversar y conocer también lo que significa lo que la comunidad islámica a nivel mundial está celebrando. Me refiero a una de las fiestas más importantes que tiene esta religión y que es el Eid al-Adha. ¿Qué significa esto? Bueno, en primer lugar, es una de las ocasiones de celebración importantísimas en el mundo islámico que se celebra cada año. Obviamente lo vamos a detallar también con nuestro invitado especial, porque no todos los años coinciden con el mismo día, porque esto tiene que ver con el desarrollo del calendario islámico. En el Eid al-Adha se recuerda el sacrificio realizado por el profeta Ibrahim. Quizás ustedes lo reconocen en el idioma español, el profeta Abraham. Y en recuerdo de su sacrificio y para ayudar a los pobres y necesitados, se ofrece un propio sacrificio, Qurbani. Entonces vamos a conversar para conocer sobre esta importante celebración y también en el contexto mundial que se celebra, pensando que hay varios musulmanes. Son protagonistas de una de las crisis humanitarias más grandes del mundo, no solamente musulmanes, sino que también cristianos ortodoxos, católicos, y me refiero a lo que está sucediendo en Palestina, pero en su mayoría son musulmanes que de alguna u otra manera no se olvidan. Al contrario, recuerdan esta celebración. Quiero dar la bienvenida nuevamente al programa Al-Forad a Sheikh Gustavo Sender. Él es el líder religioso y presidente de la Comunidad Islámica de Chile, Ahlul al-Bayt. Bienvenido, Sheikh. Para quienes no reconocen la palabra Sheikh, es líder religioso. Por lo tanto, es un honor poder tener su participación en este programa especial que justamente coincide con la celebración de la Eid al-Adha. Bienvenido, Sheikh. Muchísimas gracias, Nasrat, por esta invitación y bueno, por la temática importante que vamos a tocar en esta ocasión, que claro, estamos conmemorando el Eid al-Adha, ¿no? Y se traduce generalmente como la fiesta del sacrificio. Ahora, hay que entender y distinguir que el Islam tiene varias fechas de fiesta. Esta, digamos, no es la única. Tenemos lo que es Eid al-Fitr, que da, digamos, fin al mes de Ramadán, mes sagrado de Ramadán. Bueno, tenemos esta festividad que la que estamos conmemorando, estamos empezando a conmemorar ahora. De hecho, mando un saludo a toda la comunidad musulmana, no solamente de Chile, sino en el mundo, por esta nueva llegada de la fiesta del sacrificio. Y bueno, tenemos Eid al-Ghadir, que ahí nosotros nos diferenciamos con nuestros hermanos sunitas, que cuando nosotros conmemoramos este evento que ocurre en Ghadir al-Hum, luego de justamente más o menos cercana a esta fecha, a las finales del Hajj, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam elige a Imam Ali, no por decisión propia, sino por designio divino, a Imam Ali como su sucesor en el liderazgo de la umma, de la comunidad islámica. A ver, pero hagamos, perdón que lo interrumpa, Sheikh, pero para que la comunidad pueda comprender que acá justamente no es siempre, pero hay una cercanía con el Eid al-Adha, con este Eid al-Ghadir. Quizás profundizar un poco con el Eid al-Ghadir. Usted dice que es una celebración netamente de los musulmanes de la comunidad chiita. Entonces yo creo que es pertinente quizás primero, en pocas palabras, porque yo sé que eso da para muchos programas, pero quizás muchas personas se preguntan cuál es la diferencia teológica, política, etcétera, que usted puede definir entre los musulmanes suní y los musulmanes chiitas, porque justamente usted nombra una celebración que identifica solamente a los musulmanes de la corriente chiita. Sí, exactamente. En cortas palabras, lo que diferencia teológicamente, y de ahí se va a ver toda una serie de normativas, diferencias, gustos, colores dentro, digamos, del mundo musulmán, es la creencia de la wilaya. Este concepto de la wilaya, lo que es esta tutela, ya lo que se puede traducir como tutela, que para los chiitas, los musulmanes chiitas, es algo dado por Dios. Es una forma, digamos, que Dios no deja abandonada la comunidad, el mundo, la humanidad, y le da un líder, independientemente de que ya se acabó la era de los profetas. Luego de la muerte del profeta Muhammad, es donde están estos dos criterios que van a surgir, principalmente aquellos que creen que la misma comunidad puede regirse por sí sola, puede elegir a alguien a criterio personal, que en este caso fue un criterio económico, un criterio de antigüedad. Por eso eligen parte de la comunidad a Abu Bakr, que era el hombre más rico de la comunidad islámica en aquel momento, para elegir la umma. Y bueno, luego se elige a Omar. Omar deja designado a Uthman, tenía un grado de cercanía y parentela. Y bueno, luego la umma elige a Imam Ali. Sin embargo, lo eligen como califa, pero había sido elegido como imam ya en momentos de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam aún estaba vivo. Entonces esa es la gran diferencia.
de elegir un líder mundial para la comunidad musulmana, tiene que ser elegido por Dios. Y esta persona tiene ciertos atributos. Dentro de eso tiene que ser infalible, porque es el ejemplo para toda la comunidad. Si bien es un humano, con las mismas fallas de cualquier humano, es una persona que no comete errores en lo que es el liderazgo de la religión. Entonces, a la hora de poder practicar la religión, saber lo que son realmente nuestros principios, nuestras bases, hacia dónde vamos como comunidad, se tiene que depender de una persona que sea infalible. Los tres primeros que usted nombró eran los que se llaman como, los que se conocen como amigos, compañeros del profeta Mahoma, Muhammad en árabe. Y el cuarto, el líder, el imam Ali, es el primo y también se convirtió en el yerno del profeta. Pero usted dice que la diferencia que marca, digamos, el imamato, en el caso de la corriente shia, tiene que ver con la elección de este imam desde la voluntad de Dios. ¿Y cómo eso se traduce en la práctica? ¿Cómo los musulmanes en esa época se dieron cuenta de que el imam Ali, como lo nombra la corriente shia, era elegido por Dios? ¿De qué manera fue así? Principalmente porque se sabe, digamos, para nosotros los musulmanes, lo tenemos muy claro, que cualquier comportamiento, cualquier cosa que era dada por el profeta Muhammad, que era mencionada por el profeta Muhammad, que estaba dentro de los discursos del profeta Muhammad, y por eso la importancia de los hadices, eran designios de Dios, no eran cosas particulares que vengan de su gusto y preferencia, sino eran mandatos. El profeta Muhammad habla, digamos, actúa, se mueve, según, digamos, las directrices que envía Dios Todopoderoso mediante el arcángel Gabriel, Jibril. Entonces, el profeta Muhammad abre este evento en un momento crucial, en un lugar crucial, donde literalmente era un cruce de caminos. Los caravaneros, luego de hacer los hajj, se encontraban llenando, digamos, sus cisternas de agua para poder, digamos, volver a sus lugares de origen, y se encuentran con este evento. Este es un evento donde el profeta Muhammad levanta una suerte de escenario con las monturas de camello. Y ahí mucha gente, digamos, miles de personas, según algunos, ya fueron testigos presenciales de este acontecimiento. Entonces, claro, mucha de esta gente son los ancestros, digamos, directos e indirectos de nosotros, los chiíes. Y muchos de estos también fueron callados o simplemente dijeron sí y luego cambiaron su opinión. Los primeros califas ya estaban ahí y le dieron la valla, le dieron la aceptación a Imam Ali luego de esto. Sin embargo, después desconocieron este mandato. Entonces, claro, ahí donde está un evento que los hermanos sunitas no lo niegan, pero sí le bajan un poco el tono a esto, le bajan la importancia, ya que el profeta Muhammad nombra a Imam Ali como Waliullah. Y Waliullah es una palabra polisemántica, que bien puede significar amigo, como bien puede significar tutor, como bien puede significar, digamos, intermediario, testaferro y así. Entonces, a conveniencia de la época, y como van a seguir, digamos, el copy y pega a través de los siglos, es que Wali era simplemente el amigo. Entonces, el profeta Muhammad hizo todo ese evento en su último hajj para mencionar a todo el mundo que Ali era amigo de Dios. Entonces, claro, a lo mejor a los hermanos sunitas les cuadra, y sea así, que Dios se lo acepte. Sin embargo, para nosotros lo vemos con una lógica completamente distinta, y vemos que esto es una interacción directa y un mandato directo de Dios para que nosotros sigamos este ejemplo y sigamos esta corriente de los imames, que va a ver diferencias entre las otras escuelas menores, actualmente menores, en los momentos fueron grandes, dentro, digamos, del chiismo, donde en la actualidad la escuela chiquita más grande es la que soy yo, la que profesor, digamos, unos cuantos más musulmanes, que es la chiquita duodecimana, o también conocida como Jafarita. Claro, se refiere a los dos imames siguiendo la línea genealógica que viene justamente de este primer imam, que es el imam Ali, primo y yerno del profeta Muhammad, que es Mahoma en español. Claro, es que también hay un tema, y quiero hacer un punto acá con la gramática, porque hay muchas palabras en árabe que tienen obviamente mucho significado, y sobre todo, y interpretaciones, pero sobre todo en la época del profeta, estamos hablando miles de años atrás, las palabras también tomaban un significado dependiendo del contexto histórico. Entonces, obviamente que la palabra walid, que es, efectivamente en la actualidad puede ser tomada incluso como compañero, como amigo,
pero también hay otras palabras que son como amigos, sadir o zamil, que son de amistades, de compañeros, pero en ese momento la historia de la gramática árabe lo dice, y sobre todo las palabras también coránicas, que en la actualidad pueden significar algo, pero en esa época tenían un significado mayor y se relaciona con el desarrollo de la historia y la cultura. Por lo tanto, queda muy bien explicado, Sheikh, muchas gracias, el tema del imamato y la importancia que es haber elegido, que hay una elección que viene con una carga espiritual divina al primer imán, primer guía de los musulmanes chiitas. Y a eso entonces se le llama el Eid, la celebración, el Eid del Gadir. Exactamente, eso es, pero bueno, siguiendo con eso, que todavía faltaba una fiesta que es la más importante, la cual también está mencionada en el Corán, que a donde Dios Todopoderoso nos invita, digamos, a dejar el comercio para ir a este acto, que es el viernes, el Jumu'ah, el día, digamos, de la congregación, que para nosotros considero también una fiesta. Entonces tenemos estas 4 fiestas. Esta fiesta que estamos conmemorando, bueno, que comienza, esto es muy importante en el calendario islámico, el día no comienza a las 0 horas y el día tampoco comienza cuando aparece el alba. El día comienza luego del Maghrib. Entonces, claro, en el Maghrib, en el ocaso del día jueves, comienza este día, entonces, para ahí, para adelante ya es considerado viernes. Y bueno, este Eid cae justamente sobre otro Eid, en un día viernes, donde se conmemoran, digamos, estos 2 eventos que obviamente va a ser de cierta forma eclipsado como día viernes por la importancia de esta fiesta. Ahora, esto también es importante hablar de etimología y un poco la raíz árabe, porque la palabra Eid realmente sí, hoy se ocupa para decir fiesta, pero Eid realmente viene, digamos, de auda, de volver, de retornar. Entonces es una forma también que lo entendemos muy bien y muy específicamente, más claro que con los otros Eid, sobre este Eid, porque este es el Eid al-Adha. Entonces es la fiesta de retorno al sacrificio, ¿ya? Y ahí nos vamos a esa conmemoración anual que tenemos de un evento que aconteció hace miles de años, que es un acontecimiento que involucra al padre de las grandes religiones, de las religiones abrámicas. Estamos hablando del profeta Abraham, del patriarca Abraham, de Ibrahim Jalilullah, Ibrahim, el íntimo amigo de Dios. Este gran profeta, de hecho para mí, yo lo pensaba hace un rato atrás, esto es un día, el día de Adha, es una fiesta que deberíamos nosotros compartirlo con todos los demás hermanos como un día de fiesta interreligiosa entre los hermanos de religiones abrámicas, porque estamos recordando un evento que, si tiene cierta diferencia en algunas religiones, es el ascenso de Elohim. Este evento que aparte para nosotros tiene una triple importancia, porque estamos en el periodo de término del Hajj, de la peregrinación de la Meca, en donde gran parte de lo que se recuerdan, todo lo que son los elementos que concluyen en la peregrinación, son acontecimientos ligados al profeta Ibrahim, en la construcción de la Kaaba, en lugares, digamos, que pasa él, lugares que está su esposa, la madre del profeta Ibrahim. Cuando están ahí, tienen que encontrar, digamos, el pozo con agua, encuentran Zamzam, y bueno, una serie de otros acontecimientos que se van a definir. Bueno, cuando se quedan en Mina, en el desierto de Mina, todos estos acontecimientos son recordados y son repetidos en el Hajj. Y en esta fecha, cuando se llega al 10 del mes de Dhul Hijjah, que significa el mes poseedor del Hajj, significa Dhul Hijjah, el último mes del calendario islámico, es donde conmemoramos esta fecha. Conmemoramos un acto ejemplar y ejemplarizante de el sometimiento completo y ciego en Dios Todopoderoso. Y nos recordamos, digamos, de los eventos que son nombrados en el Sagrado Corán en el capítulo 37, donde se menciona desde la ley 102 hasta la ley 109, el acontecimiento de cuando el profeta Ibrahim le relata un sueño, el profeta Abraham le relata un sueño a su primogénito, y ahí nos separamos, digamos, de los cristianos y los judíos, porque para nosotros el primogénito, si bien aparece, no viene explicado en los textos que ellos tienen, para nosotros es algo muy claro. Su primogénito es Ismael, ese es su primogénito. Este fruto es fruto de la esperanza, este fruto de la vejez, este fruto de este hijo tan querido que quería este profeta, el resultado de la súplica, de lo imposible. Dios Todopoderoso le pide en un sueño el sacrificio.
Y ahí nosotros... Claro, perdón. Este es el mismo episodio que los cristianos recuerdan cuando Abraham fue llamado al monte y que debiera sacrificar a su único hijo, y al momento que él lo hace, porque él, como usted bien lo dice, tiene un sometimiento a la voluntad de Dios y toma a su hijo, a su único hijo, y sube en este monte, y cuando tenía todo preparado para sacrificarlo, aparece un cordero. Es el mismo episodio que recuerdan los católicos, ¿cierto? Episodio con cierto detalle distinto, porque esto se realiza en Mina según nuestra creencia, acontece aquí. Y bueno, el tema, lo más importante es que no estamos enfrente solamente de un hombre que eventualmente puede haberse visto como un fanático religioso. Estamos en vista de este hombre que le narra esto a su hijo. Y esto es muy importante, porque aquí nos muestra algo. ¿Y qué es lo que nos está mostrando? La voluntad, y cómo la voluntad de una persona no involucra la voluntad de otros. Entonces le dice a su hijo que su hijo ya había llegado a lo que podríamos la adultez islámica, había llegado a la pubertad, adolescencia, y en este momento que había creado con tanto amor a este hijo, y los que hemos sido padres sabemos cómo nosotros podemos adorar y querer a un hijo, pero Dios le pide esto, y él le menciona a su hijo. ¿Y su hijo qué? Le dice, no, papá, yo no quiero morir, váyase para otro lado, váyase con su fanatismo. No, se lo permite. Y le dice además a su padre de que Dios lo considere dentro de los pacientes. Y ahí es donde vemos que este acto es con plena voluntad de su hijo. Se lleva al lugar, deja listo todo para sacrificar a su hijo. Es tentado 3 veces por Shaitán, por Satanás, por Iblis. Sin embargo, el profeta fue duro y no sucumbió entre lo que podríamos decir nosotros la lógica, en donde Shaitán se presenta con forma humana y le habla y le dice, digamos, de cómo iba a sacrificar a su hijo. La lógica que cualquier persona podría decir, cualquier persona que sea padre lo diría, pero el profeta sabía que esto era algo dado por Dios, una obligación divina y que tenía que cumplir. Por eso que nosotros recordamos este evento específico y 3 veces, dígate, o sea, en 3 lugares diferentes, en un lugar llamado Yamarat, en Mina. Cuando estamos haciendo Hajj, nosotros lanzamos 7 piedras a cada uno de estos monolitos que representan a Shaitán. Justamente la peregrinación más grande del mundo. Antes que siga, Chef, porque la más importante para nosotros, porque la más grande del mundo en los últimos años ha sido la de Karbala. La de Karbala, sí. Digamos, ya hablaremos de esa en otra oportunidad, que viene pronto, que viene pronto además, porque eso coincide justo también con el inicio del año islámico. Pero para que la gente también vaya comprendiendo, porque todos los episodios, obviamente, que tienen un nexo, es una cadena de sucesos, obviamente, que se va valorando cuando se van desarrollando. Pero quizás también siento que es muy importante explicar, cuando usted dice el único hijo y el que reconocemos los musulmanes como el hijo ojo que no es su único hijo, porque tiene su otro hijo que es... Sí. Por eso, el único hijo, digamos, cuando fue ese mandato, sacrifica a tu único hijo, claro. Pero hay 2, y es Ismael y es Isaac. Si uno recuerda la historia desde el punto de vista católico, digamos, ortodoxo, también del cristianismo en general, nos montamos a la historia de que Abraham, con su esposa Sara, costó mucho hacer familia. Ella con muchos años ya fue realmente un milagro el tener un hijo, y ese sería el hijo, digamos, que nació gracias a la voluntad como un regalo divino. Pero dadas las circunstancias de las tribus anteriores en ese momento, también se permitía que los hombres podían tener hijos con sus esclavas, podríamos decir en estos momentos como concubinas, pero cumplían esa labor también, que podían dar hijos a sus patrones, podríamos decir en el idioma actual, que puede tener muchas críticas sociales actualmente, pero estamos hablando de esa época, miles de años atrás, y efectivamente él concibe un hijo con esta esclava, pero aquí viene la gran diferencia, porque al parecer Isaac sería el hijo, corrígeme por favor, Chef, sería el hijo de esta relación, digamos, pero el hijo con la esposa, con Sara, es Ismael. Corríjame si estoy en lo correcto o estoy... No, es contrario. Es contrario, por eso le quiero preguntar. Porque... Aquí la diferencia es la importancia y son los protagonistas en un caso. Ya hay varias cosas que nosotros tenemos que entender. Desde el punto de vista judeo-cristiano, claro, tal cual como lo describió, y el hijo que van a nacer, bueno, va a ser Isaac. Ya, ahora, en los mismos textos cristianos o judeo-cristianos, aparece que, claro, si bien tiene este permiso dado por Sara, antiguamente creo que según los textos, digamos, judeo-cristianos conocido como Sarai, Sara,
permite, digamos, que este hombre que quería tanto tener un hijo, este patriarca que tanto quería tener un hijo, bueno, que tenga un hijo con la concubina, que tenga un hijo con la esclava. Y el tema es que en los mismos textos parece claro que primero nace Ismael. Sin embargo, en los textos después se contradicen, diciéndole que él sacrifica a su primogénito, y este primogénito es Isaac, siendo que Isaac nace después, un milagro. De cierta forma, lo que nos quiere decir, a lo mejor no una contradicción prometida, sino los textos judeocristianos quieren decir que no tenía ningún tipo de valor, digamos, la existencia de este chico que era Ismael, ya que supuestamente había cambiado su profecía, creo que por un plato de lentejas, según las tradiciones judeocristianas. Que no es lo mismo que para nosotros. Entonces el hijo con la esclava es Ismael. Exactamente. Ya, perfecto. Exactamente. Porque para todos. Funciones con la traducción y todo. Para todos. Sí. Para todos, para todos. La diferencia está en quién fue el sacrificado, quién, o sea, quién fue el elegido para el sacrificio. Ahora, los judíos cristianos creen que Isaac. Nosotros los musulmanes creemos que fue Ismael. Ismael fue el primogénito. Para nosotros no hay diferencia entre los profetas. Eso lo deja claro el Sagrado Corán. Para nosotros todos los profetas son infalibles, cosa que los hermanos judíos y los hermanos cristianos muchas veces consideran que no es así y caen en algo que para nosotros es pecado, es decir, de que algunos profetas incluso cayeron en locura o una serie de cosas que nosotros es imposible pensarlo y creerlo. Esas son las similitudes, esas son las diferencias. Dentro de las mismas diferencias están en de que los profetas, si bien los profetas, los imames, etc., sí tuvieron esclavos, siempre estaba la intención de la liberación de los esclavos, y nuestra religión es muy clara en eso. Y de hecho, puede parecer un poco duro actualmente, donde técnicamente se abolió ya la esclavitud hace ya más de 100 años. Sin embargo, una de las grandes maldades que ha hecho la humanidad, acto simbólico, populista, como podríamos decirlo, digamos, con un vocabulario un poco más actual, son las liberaciones de esclavos. Porque la responsabilidad que se cometieron por las liberaciones de esclavos en América era que se dejaba a esta gente a la deriva. Siento que sí, sufrían maltrato, pero tenían un techo y comida y trabajo seguro. Sin embargo, después de la emancipación de los esclavos en América, es donde estuvo a la vez la marginalización del pueblo afro, ¿ya? Ahora, en contrario censo, los profetas, los imames, en ciertos momentos, con dinero, que muchas veces, digamos, obtenían, liberaban esclavos, y cuando liberaban los esclavos los convertían en sus sirvientes y los dejaban, digamos, como empleados. Había un proceso, digamos, digno a estas personas para que estas personas no quedaran a la deriva. Bueno, pero hay que recordar también la historia que cuando llegó el Islam se liberaron esclavos. De hecho, el primer esclavo fue de nombre Bilal. Claro, no, y hicieron muchos, pero muchos más siguieron. Y muchos imames fueron casados con esclavas. Y este es el tema que yo iba, que si bien aparece como, bueno, el mismo imam Mahdi que dio a Jesús su retorno, fue hijo de una esclava, que no se tiene mucha claridad, digamos, ahí, bueno, hay un tema para, digamos, para harina de otro costal. Pero claro, no se tiene mucha certeza si la mujer era, digamos, Narges era originaria, digamos, de África, o era una princesa bizantina cautiva. Nosotros creemos y aceptamos, sí, que Agar era una, sin embargo, era esposa del profeta. No era una concubina, era esposa del profeta Ibrahim, profeta Abraham. Entonces Ismael era un hijo legítimo. Se comprende, y ahí se da el valor también al hijo tanto de la esclava, que está autorizada por la esposa, claro, como también de la esposa Sara. Para ir finalizando, Sheikh, en honor al tiempo, quiero aprovechar la oportunidad también de cómo se vive cómo viven normalmente, digamos, los musulmanes, cómo celebran esta fiesta tan importante, pero también cómo se vive espiritualmente, sabiendo que hay muchos musulmanes, y en general, yo lo decía al principio de esta entrevista, en Palestina lo que está sucediendo, muchos niños están siendo sacrificados en este genocidio en Gaza, en Palestina, y que lamentablemente está a través de las redes sociales, todo el mundo está siendo testigo de esta masacre. ¿Cómo vive desde el punto de vista espiritual y en esta fecha tan importante lo que está sucediendo en Palestina? Y sobre todo usted, de manera personal, que tiene un sobrino que vive esta situación y que está en Gaza. Pienso yo que, claro, cada pueblo y cada lugar geográfico, cada persona va a vivir de una forma distinta. Y eso, digamos, lo hermoso del Islam, si bien es una unidad en sí, hay una interpretación diferente, digamos, en cada pueblo. En el caso, por ejemplo, de los Eid en general, y para nosotros los Shia y este Eid, si bien son actos recomendables, altamente recomendables, no son obligatorios muchas veces lo que son las oraciones de estas. De aquí se mantiene nuestro imam Mahdi, que dio a Jesús su retorno, ausente. Sin embargo, claro, por lo general hay una oración, la misma oración que se realiza en el Eid al-Fitr, se realiza en la mañana, se tiene que realizar antes del mediodía,
las personas visten ropas nuevas, está el baño, el perfume de por medio, comida típica de cada lugar, digamos, y fiestas, personas, digamos, en países y contexto islámico, 3 días feriados, 3 días de fiesta, incluso más. En el caso, por ejemplo, de nuestros hermanos, en países, digamos, en guerra, todavía, digamos, se está viviendo unas cosas terribles, en Siria, aún, Yemen, que ya no, digamos, no se puede considerar que sea ni siquiera un país, digamos, es algo más comparado con Mad Max, ya como un escenario post-apocalíptico, países africanos, norte de África, Libia y Palestina, claro. Gaza, lugares donde, por ejemplo, en esta fiesta, una fiesta donde está el sacrificio ahí, en donde se acostumbra sacrificar a un bichito, sacrificar a un cordero. Y según las narraciones de nuestro imán, de nuestro profeta, y permitido por nuestro imán, esta carne se divide en 3, para los vecinos, para la gente en situación pobre, gente en situación calle, y en lo que queda y lo que resta para la familia, para la gente, digamos, que sacrificó el cordero. Obviamente que ellos no tienen acceso a eso, no tienen acceso ni siquiera al agua, no tienen acceso muchas veces a la electricidad, y sin embargo ellos viven igual, y entienden la obligatoriedad, y entienden el sacrificio, y lo ponen a prueba, ellos lo viven, ellos lo entregan a su hijo, están entregando a su hijo. Y esas cosas nosotros no las conocemos, no las sentimos, no sabemos, hasta que nos llegan. Pero el mismo Sagrado Corán nos dice, ¿okay? ¿Acaso piensas que no lo vamos a poner a prueba? Al igual como fue puesto a prueba el profeta Ibrahim con su hijo profeta Abraham. Los musulmanes en estos contextos son puestos a prueba. Obviamente algunos van a ser victoriosos, van a continuar con las creencias, pero obviamente que algunos, y ojalá que sean pocos, se van a perder en este instante. Claro. ¿Cuáles han sido las últimas noticias de su sobrino que está en Gaza? Hace una semana más o menos me he comunicado con mi cuñada se mantiene siempre muy estoica, muy racional, dentro de todo muy seca, muy cerrada, entonces siempre me dice que están bien, alhamdulillah. Que claro, es una postura muy islámica en estos casos, pero entendiendo, no es la situación real, sé que están pasando grandes dificultades, sé que han tenido que volver a inmigrar dentro de lo que es, lo que fue, mejor dicho, su tierra, y una situación que está cada vez peor, donde uno vemos que hay una comunidad internacional que habla, pero habla con miedo, que vemos un gran matón, donde manda, digamos, a sus peones a comunicarse muchas veces con los líderes de estos pocos países que intentan hacer medidas simbólicas y no reales, y ya pasó ahora en Chile, y algo muy polémico ahora en Chile, donde un alto funcionario de gobierno, segundo el poder de Estados Unidos, llama, digamos, imprudentemente y obviando todo lo que son los protocolos diplomáticos a nuestro presidente, y nuestro presidente no, obviamente, lo desvió al canciller. El presidente dijo que los presidentes hablamos con los presidentes, dijo. Y exactamente, cosa muy sabia, cosa muy certera. Con esa frase dejó en claro su postura. Jess, quiero agradecer la oportunidad de poder en medio de esta celebración, haber conversado, haber también de alguna manera ir educando sobre esta celebración. Uno las puede ver en las redes sociales, las puede ver también en los noticieros internacionales, pero quisimos darnos el espacio para poder también conversar con usted, conocer más detalles y sobre todo cómo se vive esta fiesta que es tan importante para la comunidad islámica, tanto sunita como chiita, pero también que en el caso de los chiitas se une a esta celebración que recuerda el liderazgo de su primer guía, el imán Ali, pero además también hacer un guiño a la situación que está sucediendo en Gaza, que nos hace ser espectadores de un genocidio que al parecer sobrepasa todos los límites. Muchas gracias, Jess, por compartir con nosotros este momento en medio de la celebración. Quiero enviarle también muchos saludos y éxito a la comunidad que usted lidera, la comunidad Ahlul Bayt acá en Chile, y nos encontraremos en otra oportunidad. Inshallah, que así sea. Bueno, que Dios bendiga a todos aquellos que están escuchando esta pequeña y humilde nota. Que Dios los bendiga. Salamu alaikum.